Regresamos a Directo al Punto. Soy Adairza Cortés y ya estamos con nuestros invitados. Hoy quisimos dialogar sobre el tema de Vladimir Putin, el peligroso aliado del Foro de Sao Paulo, y los tres están muy al tanto de lo que está pasando, así que vamos a presentar por aquí a Milagros Boyer Amaya. Ella es editora adjunto del Panama Post. Ella está desde Argentina. Saludos, bienvenido. Muchas gracias, un placer, gracias por la invitación. Está por acá Aldo de Vivo, miembro de Rumbo Libertad, politólogo desde Perú. Saludos. Un gran saludo, Ada, saludo, Milagro, a Noel y a todos los que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Muchas gracias. Y está Noel Leal Rojas, analista político desde Venezuela, que yo siempre le echo 1000 bendiciones para que no se le caiga la transmisión ni pase nada. Así que gracias por acompañarnos. Gracias, amén. Saludos a todos. Bueno, el tema es que mucha gente dice, esa guerra de allá de Rusia y Ucrania, eso estará por allá lejos, lejos, lejos. Pero resulta que los amigos, los tres son de Venezuela, siguen muy de cerca estos temas y saben de las prácticas y de muchas cosas que ha estado haciendo Rusia en su país, en Venezuela, aunque ellos están fuera de, ¿verdad? Hay uno que sigue allí viviendo la situación de la dictadura en Venezuela, pero bueno, también están al tanto de lo que está pasando en la guerra. Así que cuando hablamos sobre esto, Milagros Boyer, que la gente cree que no está pasando nada y que ellos no pertenecen ni siquiera al grupo de Sao Paulo, que eso está ahí. No, realmente estamos muy lejos de esa realidad. De hecho, si nosotros abrimos el lente y nos ponemos a ver cuál fue el comportamiento de la región con respecto a esto que pasó, una actitud que debía ser condenable desde todo punto de vista, la ciudadanía quedó realmente sorprendida. En primera instancia, porque los gobiernos, la mayoría de la región, salvo Colombia, Uruguay y Chile, con la gestión de Piñera, ni siquiera con la gestión de Boric, fueron los únicos que agarraron y pudieron hablar y rechazaron de manera contundente lo que está pasando. La región tomó una actitud tibia, la región tomó una actitud divagante con respecto a esto. Y salvo, obviamente, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que se manifestaron a favor de la invasión rusa a Ucrania. Esto tiene, obviamente, un motivo muy claro y es obviamente económico. Una vez que nosotros nos ponemos a echar un poco hacia atrás y registramos toda la actividad económica que Rusia ha inyectado, ha abonado durante 2 décadas acá en la región, encontramos que en todos los países en mayor o menor escala existe un acuerdo de cooperación con Rusia. Desde el año 2000 hasta hoy, Rusia ha firmado 200 acuerdos de cooperación con países latinoamericanos y caribeños. De hecho, fue tanto que, para sorpresa de muchos, incluyéndome, Brasil no mostró la posición que todos esperábamos, sino que se mantuvo con una posición bastante, vamos a decir, tibia, vamos a decir, ecuánime, con respecto a todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa esto? Pues es por la cantidad realmente de fondos y de dinero que se está manejando en estos comercios. Hablamos de que el año pasado, por ejemplo, Brasil tuvo un intercambio comercial con Rusia de unos 6.000 millones de dólares. Argentina, que estuvo Alberto Fernández 2 semanas antes de que se hiciera la invasión de Rusia a Ucrania, estuvo 2 semanas, 2 semanas antes, diciéndole a Putin que quería que Argentina fuese la puerta de Rusia hacia Latinoamérica. Esto no fue una casualidad, esto no fue una cosa que vino meramente de un hecho aislado, sino que Argentina tiene tratos por el valor de al menos 347 millones de dólares con Rusia. Entonces, todo esto que estoy mencionando ahorita es realmente esta cantidad de dinero, de la cual Venezuela obviamente no escapa. Pues Venezuela duró 1 década, desde el 2006, que Chávez empezó con su relación, a cultivar su relación con Putin, hasta el 2016, comprando una cantidad importante de armamento. Tanto fue así que el 65% del armamento que hay en Venezuela fue comprado a Rusia. Posteriormente, China empieza a jugar también un papel importante y
Luego de ello, obviamente, con el tema de las sanciones que vinieron arreciándose con el presidente Donald Trump, baja un poco la escala del armamento, pero eso no implica que las relaciones que Putin tenga con Venezuela, en este caso, se diversifiquen y vayan hacia otros rubros. Ahorita, bueno, Noel puede corroborar esto, si no me equivoco, el turismo que existe entre Rusia y Venezuela es una cosa del intercambio a nivel de turismo, es una cosa que se pierde de vista. Igual lo que es el tema petrolero y la intervención de Rosneft en el país. Así que esto no es un hecho aislado. Aparte de que es un hecho que fue calculado y premeditado prácticamente por 2 décadas, porque no hay un país en Latinoamérica que no tenga un trato con Rusia, y esto se tradujo en no un apoyo, pero en un distanciamiento a la condena, que merece ser condenada en todo momento, de la invasión de Rusia a Ucrania. Noel, la otra vez hablamos contigo y con Aldo sobre la situación de que la mitad del país ya se lo debían a China, a Irán, y entonces Rusia también está por ahí, porque aquí cuando yo estoy viendo de que ellos habían estado inclusive practicando con sus aviones, con sus embarcaciones en el área, en aguas de Venezuela, y ahora están en guerra, pues imagínate. Noel, vamos contigo. Oh, sí, el problema, yo siempre quiero mostrar esto dentro de un marco bastante más complejo, y es muy bueno colocarlo dentro del título el cual nos llevaste, socio del Foro de Sao Paulo. ¿Qué une al Foro de Sao Paulo? Lo que une al Foro de Sao Paulo es un proceso ideológico. Son partidos de izquierda de la mano con las agrupaciones narcoterroristas de la FARC y el ELN. Todo bajo un sustento coordinado en su inicio por Lula da Silva y por Fidel Castro. Vamos a tener ese punto. Nace el Foro de Sao Paulo en 1989. ¿Qué teníamos en ese momento? La caída del muro de Berlín, el desmembramiento de la Unión Soviética. Entonces, hay una vieja unión dentro de este esquema, un proceso ideológico que está muy bien sustentado y que está muy bien apalancado. El hecho natural de que este tipo de gobiernos se uniesen de manera directa a Putin hubiese sido igual con cualquier otro representante que estuviese manejando Rusia, por más que no estemos hablando de la Rusia soviética ni aquellas deudas. Jamás Cuba perdió el contacto, simplemente perdió el cheque, pero el proceso ideológico, cultural, las uniones, todo ese proceso que yo llamo hasta filial, estuvo allí, se mantuvo allí, y hoy es una realidad patente. Entonces, ese mismo hecho trajo la posibilidad de que al Foro de Sao Paulo, y en particular en el caso de Chávez y Venezuela, venir a endosar por respaldo político y económico a Venezuela. Porque los procesos de transformación que están viviendo nuestros países, y en particular Venezuela, es un proceso que viola cualquier tipo de normas. Por supuesto, ese proceso en algún momento iba a prender las alarmas, pero para eso estaban los socios habituales de este tipo de procesos, Rusia y China. ¿Por qué son tan vitales? Porque tienen poder de veto en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso es política, eso es ideología, va bastante más del proceso económico. El proceso económico, este desmantelamiento que estamos viviendo, es parte de ese juego. Muchas veces nosotros estamos cometiendo un error porque no se quiso entender en el caso venezolano la lectura de dicho proceso, se niega el carácter revolucionario del mismo cuando el país simplemente ha sido transformado, y por eso quizás no estamos entendiendo que en este proceso de Rusia tomando Ucrania, no es Rusia jugando solo, va acompañado política y económicamente por China. Entonces, este proceso hay que verlo siempre como nexos largos, complejos y completos. Por eso es que es tan bueno el título de El peligroso aliado del Foro de Sao Paulo. ¿Qué nos dice Aldo de Vivo desde Perú cuando ve toda esta situación? Bueno, querida Ada, a ver, yo tengo dos visiones, una como politólogo y uno como ciudadano venezolano. Como ciudadano venezolano, pues realmente me indigna, obviamente, que nosotros pasemos a ser una base de Rusia, porque básicamente lo que vamos a pasar, que somos actualmente, es una base de Rusia, ya que contamos con 2 bases militares o un aparataje militar antiaéreo ruso. Eso por una parte. Por otra parte,
exponer más a los venezolanos a meterse en una guerra donde no nos incumbe absolutamente nada. ¿Qué necesidad tenemos de eso? Lo que somos venezolanos. Sin embargo, como politólogo te puedo decir, aquí se escapa de ideologías y lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones. Aquí lo que estamos viendo por primera vez en mucho tiempo, me atrevo a decir que desde, no sé, la Guerra del Golfo quizás o el Yom Kippur, estamos viendo la política real, la que no tiene ideologías y se mueve por intereses. La realpolitik, y lo hemos hablado con Noel bastante, estamos viendo un escenario donde solamente importan los intereses de las naciones. Acabamos de ver Estados Unidos unirse y alianzas con Venezuela, país que estaba sancionado por ellos. Ya, un momento. Oye, esto mismo te iba a preguntar, cuando ustedes ven que ahora en vez de hablar con Guaidó, se fueron y se reunieron con Nicolás Maduro para negociar lo del petróleo, se les prendió el bombillo y se acordaron que en la Segunda Guerra Mundial con esa, precisamente el petróleo de Venezuela fue que llevaron, ¿verdad?, a una victoria, pero no son las mismas situaciones políticas. O sea, en aquel momento Venezuela era otra cosa, ahora es una dictadura y entonces ahora Claro, sí, ya el pero gobierno fíjate, que lo reconoció ahora lo reconoció. fíjate la parte política, la hipocresía en la que estamos, porque ese es el tema acá. Nosotros vinimos a comprobar que Occidente resultó ser un cascarón vacío que violó todos sus valores y principios con los cuales fueron fundados. Y hoy no que Estados Unidos era el paladín de la libertad, por lo menos cuando estaba Reagan frente a una Unión Soviética, ¿okay? Vemos que hoy transa relaciones con un tirano como Nicolás Maduro que le puso precio a su cabeza por 15 millones y que además es sancionado. Pero discúlpame, ¿qué estamos viendo? Y se viene a comprobar también de que los venezolanos siempre hemos estado solos realmente. Que si bien Trump hizo lo que pudo hacer o lo que le permitieron hacer, porque en Estados Unidos hay una administración que va sola, resulta y acontece que los venezolanos quedamos viendo para los lados. Esa es la única realidad que tenemos hoy en día, lamentándolo mucho. Y obviamente, de Ucrania, estamos viendo también la manipulación de una élite globalista manipulando, y quienes están pagando todos los platos rotos es el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, lamentándolo mucho. Algunos han dicho precisamente que todos los comercios que se han retirado de Rusia, que no es necesariamente por la guerra, sino por la cuestión de la Agenda 2030 y el globalismo, y que no están apoyando a Ucrania y lo de la OTAN y todo eso, que hay cosas que no se ven. Y algunos dicen que no, que eso es falso, que están ayudando a Ucrania por la cantidad de muertos y los niños y las mujeres que están muriendo, los hospitales que están ellos destruyendo, ¿verdad? Inclusive, o sea, es bien difícil tratar de que la gente entienda. Hay dos cosas que vengo viendo desde hace rato, ¿no? Y yo en esto soy poco ortodoxo en mi carrera, ¿no? Me refiero a dos cosas. Una es que ya están armando a los escuadrones soft. Y estos son grupos neonazis. Sí, están armando civiles, pero a quien están dando el material duro es al grupo Azov, que son fuertemente neonazistas, que son nacionalistas, ultranacionalistas, chauvinistas. Es decir, ya por ahí te despierta una alarma. Y por otra parte, hay algo que me está llamando mucho la atención, y es que cada escena que veo de Ucrania, veo una puesta en escena, veo algo demasiado bien hecho, veo que está literalmente preparado, una puesta en escena. Eso me lleva a mí a preguntarme en dónde estamos parados y cómo se está haciendo la guerra ahora. Y no muy loco, suena extremadamente loco, cuando yo le pregunté a la gente si esto se asemejaba al capítulo de Sin Sajo con los Juegos de Hambre, donde todo era perfectamente filmado, donde todo era un escenario, donde inspiraban cosas a través de videos. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que el pueblo ucraniano esté metido en esto, estoy hablando de las élites, porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta que nadie responde absolutamente ningún valor, responden a intereses. Entonces, hoy en día nosotros tenemos la Agenda 2030 y no tenemos que descuidarla. Resulta que acontece que los héroes de Ucrania sacan banderas nazis.
Entonces, lo que te quiero pero decir. ¿cómo, Entonces, ¿qué cómo tanto puede hacer hacerle, cómo ahora? hacerle entender? Y ahora voy con Milagros y Noel, ¿cómo hacerle entender a la gente la situación de la guerra cuando inclusive están censurando cualquier medio que hable sobre Rusia o que diga que la guerra era necesaria o no necesaria? O sea, cuando empiezas a tratar de entender qué pasó con Ucrania, qué está pasando con la OTAN y qué pasa con diferentes países y qué pasa con Rusia, te bloquean absolutamente todo lo que tiene que ver con Rusia. Te vas a quedar con un solo lado. Y volvemos a lo mismo, a la Agenda 2030. Los que no entiendan eso, o sea, está bien Mira, la difícil ONU la acaba cosa. de prohibirlo, Ada, ¿viste? ¿Ah? Acaba de sacar un comunicado. La ONU sacó un comunicado ahorita prohibiendo de que utilizaran los términos invasión y guerra para referir al conflicto de Ucrania y Rusia. Correcto. O sea, Milagro, voy neolengua contigo. se llama eso. Eso es lo que estamos Exactamente. viendo. No, es importante realmente que a pesar de todo esto se trate de propagar siempre el mensaje en todas sus formas. Más allá de las redes sociales, creo que está bueno que cada uno trate como de nutrirse y de propagar el mensaje y de también apelar siempre al factor histórico, que esto no es una cosa que Putin agarró y se levantó una mañana y dijo, bueno, no quiero agarrar e invadir otro país. No, esto es algo que ha trascendido incluso mucho antes de 2014, ya ellos traen, Putin tiene esa espina de lo de la anexión de Crimea. Ya hubo un tema que todavía no se ha podido subsanar, que es uno de los temas esenciales que está en la mesa de negociación, que es, obviamente, más allá de, primero la anexión de reconocimiento de la anexión de Crimea y las dos repúblicas que son Donetsk y Lugansk, que están en el Donbass. Entonces, esto no es una cosa que nada más viene por lo de la OTAN, es un conflicto que viene también por el tema, y esto creo que ha sido parte de las matrices de opinión que también se lleva, por esta necesidad que ha manifestado Putin dentro en líneas muy grises de su discurso de hacer lo que algunos han visto una reedición de la Unión Soviética. Hay un peligro inminente de que esta persona si no se responde adecuadamente, si no se le presta ayuda al pueblo ucraniano y se hace con el tema se hace con el gobierno de Ucrania, o sea, hay muchos riesgos, Letonia corre muchos riesgos, Lituania, Rumanía, todo lo que se encuentra cerca, porque esto demuestra que este país, que ha sido uno de los principales, que le ha puesto es un punto neurálgico en la región y le ha puesto una resistencia bastante fuerte a Putin. Que caigan los demás es muy probable. De hecho, Polonia lo ha detectado y por eso ha sido uno de los principales países que ha prestado respaldo. Con todo esto, dando un poquito de pequeños tips o pequeñas píldoras de lo que se ha visto, lo que quiero decir es que cada vez que se pueda, ya esto lo hablo como a título personal y más que todo apelando a la emocionalidad de la audiencia, es traten de hablar, de ver, de ilustrarse no nada más con el hoy, porque todo lo que estamos viendo hoy es el resultado de una batalla histórica que se ha venido dando desde hace muchas décadas atrás y de lo que yo considero el ansia de poder de una persona por reeditar o hacer su propia versión de lo que ya claramente vimos que fue un fracaso. Claro, tratar de unir otra vez a la Unión Soviética. Marcelo Valderrama publica una columna donde nos recuerda que en el 2011 había un crucero nuclear, Petro el Grande era, que estaba por aguas territoriales en Venezuela. Y en el 2013 también, en un momento en que la cosa entre Colombia y Venezuela estaban un poco tensas, que habían dos bombarderos rusos, T-160, ingresando desde Venezuela al espacio aéreo colombiano, y me trae al tema, porque sé que no nos queda mucho tiempo, de que hay gente aquí planteando, inclusive un ex embajador de Bolivia, hay otros analistas aquí en Puerto Rico diciendo que este es el momento en que Estados Unidos debería meterse a Cuba, debería ayudar a Venezuela para tumbar todos esos gobiernos dictatoriales y poder levantar esta zona, porque está descuidando la retaguardia, está descuidando el patio de su casa, las fronteras abiertas, y no se está dando cuenta de que mientras están allá los rusos y Ucrania en su batalla, nosotros acá tenemos otra
y como que no se está viendo lo que está pasando. Noel. Sí, cierto, y la reacción sería muy tarde. Permíteme un momento con respecto a lo de Ucrania Historia y las razones previas a la situación. Hace 2 semanas hice un pequeño programa, está en Venezuela vetada, búsquenlo, especial de Ucrania, y se remonta hasta el año 800 para poder explicar por qué. Ok, ahora esto, lo que estamos viviendo ahorita, este esquema y este avance ruso tampoco es nuevo en nuestra tierra. Y ese es el peligro. Tarde, muy tarde, hubo una pequeña reacción en cuanto a lo que es el porqué de esta situación. La dio el presidente Trump. Pero mientras tanto, durante los años de Obama, se procedió a este deterioro y este proceso donde hubo esta conexión aún más fuerte con la estructura del Foro de Sao Paulo y Rusia, y siendo Venezuela en esos momentos la caja chica de todo el proceso del Foro de Sao Paulo, lo que financió todos los procesos electorales en Latinoamérica. Entonces, eso fue visto de manera muy tardía, muy tardía. Para poder hacer lo que ese planteamiento de que los Estados Unidos debería de avanzar, primero debería de venir con una propuesta de índole ideológico de lo que era Occidente, libertad, frente a la propuesta que ofrece lo que no es Occidente, que son los formatos de gobierno de China, Rusia e Irán. Es tan sencillo como eso para poder comprender la necesidad de que cada uno de los pueblos pueda soportar e impulsar ese tipo de acciones. Ahora, ese tipo de acciones son válidas durante la administración Biden, es mentira. Cuando tú ves, porque sé que nos tenemos que ir, cuando tú ves como venezolano que estás viviendo allí la dictadura y ves ahora este cuchi entre Estados Unidos y Venezuela, ¿qué te pasa por la mente? Porque deben ser muchas cosas. No, es absolutamente lógico y también lo conversé de manera previa. ¿Por qué? El proceso político es un asunto natural. Usted tiene un país que está poniendo 8 millones de barriles diarios todos los días en el mercado, que es Rusia, y se los quitas al mercado. Por supuesto, el petróleo se va a disparar. La reacción lógica es buscar todo el que tenga petróleo y dame. Ah, yo te tengo censurado, yo te tengo maniatado. Pues ahora dame petróleo porque lo necesito. La lógica por parte del gobierno de Venezuela es sí, levántame sanciones y yo te voy a dar petróleo. No hay ningún problema. Con tal, están absolutamente conscientes de que los buques no van a poder llegar a Rusia. Rusia va a estar absolutamente consciente de que su socio tiene con qué mantenerse. Su socio. En ningún momento va a haber ruptura de esa relación. Correcto. Gracias, Noel, Milagros y Aldo, porque ya no tengo tiempo para más. Escucho la musiquita que dice que se nos acabó el tiempo, pero ya estaremos hablando prontamente porque hay muchos temas aquí que se nos quedaron en el tintero. Linda noche y a todos los amigos Radio Escucha, gracias por su sintonía y será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Buenas noches, gracias. Gracias. Escuchas Guapa, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. La poderosa. Voy ahora entonces a sacar la copia, porque yo transmito las 2 horas completas. Voy a sacar el pedacito de esta media hora para enviárselos, para que lo puedan compartir y que otra gente lo vea, ¿ok? Gracias. Un abrazo, Dios me los cuide. Chao. Dale, gracias por la invitación, hasta luego. Y a los 3, Chao. gracias. Bye bye. Gracias.